¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en un viaje verdaderamente fascinante a través de la historia jurídica de México. En este análisis documental, vamos a desglosar una de las transformaciones institucionales más profundas de nuestro derecho contemporáneo, cómo pasamos de un Código Civil del siglo XIX a los tribunales orales modernísimos que tenemos hoy en día. Es una historia llena de luchas, de evolución constitucional y, claro, de adaptación a las realidades económicas. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y bueno, para llevar un buen orden, esta es nuestra agenda de hoy. Pasaremos por 6 puntos clave. Iniciaremos marcando la frontera entre el derecho civil y el laboral y terminaremos analizando el colapso de las juntas de conciliación y el nacimiento de la nueva justicia laboral. Sección 1. Del derecho civil al laboral. A ver, históricamente, si existía un conflicto de trabajo, este caía estrictamente en el ámbito civil. No había una rama especializada, pero el derecho del trabajo no surgió por casualidad, nace de una necesidad ineludible, reconocer lo que jurídicamente llamamos subordinación económica. O sea, entender que en una relación de empleo, el patrón y el trabajador simplemente no tienen el mismo poder. Por eso, el Estado tiene que intervenir activamente para equilibrar la balanza y proteger a la parte más vulnerable. Y aquí es donde vemos un choque de paradigmas súper interesante. Por un lado, el derecho civil del siglo XIX operaba bajo la idea de la igualdad formal ante la ley. Asumía erróneamente en la práctica que un obrero y el dueño de una fábrica negociaban de igual a igual, tratando el trabajo humano como una simple mercancía, con un Estado que prefería no meterse. Pero por otro lado, el naciente derecho laboral rompe completamente con todo eso. Reconoce que existe una subordinación económica real y crea un Estado protector que busca la justicia social de forma activa. Sección 2. Crisis del modelo liberal. Claro. Aplicar ese modelo liberal puro en la vida real, pues tenía que chocar contra la pared. Esa igualdad formal falló espectacularmente, sobre todo durante el Porfiriato. Mientras México se modernizaba industrialmente, las realidades de la clase obrera eran de extrema explotación. Hablamos de jornadas extenuantes de más de 12 horas, trabajo infantil por todas partes, cero responsabilidad patronal ante accidentes, y ni hablar de las famosas tiendas de raya, que básicamente eran un mecanismo de endeudamiento para mantener a los trabajadores atados a una forma moderna de esclavitud económica. Sección 3. Hitos del constitucionalismo social. Toda esta presión económica y social insostenible terminó forjando el constitucionalismo social en México. Cada fecha de esta época marca un antes y un después en la historia jurídica. Ya en 1906, el Partido Liberal Mexicano exigía jornadas de 8 horas y salario mínimo, algo radicalísimo para la época. Luego vinieron las represiones violentísimas de las huelgas de Cananea en 1906 y Río Blanco en 1907. Estos eventos demostraron, a un costo altísimo de vidas, que el Estado liberal clásico era obsoleto, y terminaron detonando la Revolución Mexicana en 1910. Así llegamos al Congreso Constituyente de 1917, donde el consenso marcó una verdadera metamorfosis ideológica. Los legisladores entendieron que poner libertades individuales en un papel no servía de nada si el Estado no abandonaba su pasividad. Había que intervenir activamente para corregir esas enormes desigualdades, y así nos despedimos definitivamente del liberalismo clásico frente a la urgencia de justicia económica. Sección 4. El artículo 123. Lo que nos introduce a la joya de la corona. El artículo 123. Esto no solo fue una piedra angular, fue una auténtica revolución jurídica a nivel mundial. Plasmó en la Ley Suprema derechos que, literalmente, costaron sangre. La jornada máxima de 8 horas, el descanso semanal obligatorio, el salario mínimo y el derecho fundamental a la huelga y la asociación sindical. Un dato importantísimo a destacar, esto convirtió a nuestra Carta Magna de 1917 en la primera constitución social del mundo, incluso años antes de que existiera la Organización Internacional del Trabajo. Y con ello, México inauguró el Estado Social de Derecho. Este concepto es clave en el derecho laboral moderno. Hablamos de un modelo donde el gobierno ya no es un simple observador de los contratos privados, sino que asume una responsabilidad directa para garantizar condiciones mínimas de dignidad humana y mantener un equilibrio real entre los factores de la producción. Pero bueno, la historia nunca es estática. Si el triunfo constitucional de 1917 fue tan grande,
La pregunta que inevitablemente surge hoy es la siguiente. ¿Por qué colapsó el modelo que se diseñó para impartir esta justicia laboral? Sección 5. Las juntas de conciliación. Para entender ese colapso, tenemos que examinar la herramienta administrativa que creó el artículo 123, las famosas juntas de conciliación y arbitraje. Estaban basadas en un modelo tripartito, que en teoría era bastante innovador. La idea era brillante, no resolver las disputas solo con una visión estrictamente jurídica, sino equilibrar los intereses económicos y sociales. Por eso, el poder se dividía en partes iguales, 1/3 para el representante del gobierno, 1/3 para el capital y 1/3 para los trabajadores. El problema, la práctica desgastó totalmente a la teoría. A lo largo del siglo XX, las juntas acumularon un retraso procesal verdaderamente brutal. Los juicios se convirtieron en un laberinto de papeleo súper formalista que podía tardar años en resolverse. Pero sin duda, el defecto más grave fue su falta de independencia. Como pertenecían al poder ejecutivo y no al judicial, las resoluciones se volvieron extremadamente vulnerables a la manipulación política, a la corrupción sindical y al corporativismo. Lo que nació para proteger terminó estorbando a la justicia. Sección 6. La nueva justicia laboral. Todo ese colapso hizo que una cirugía mayor fuera totalmente indispensable. Y así, en febrero de 2017, se publicó una reforma constitucional que transformó todo de raíz. El concepto vital aquí es la judicialización de la justicia laboral. Básicamente, se ordenó desaparecer las históricas juntas y pasar esa función jurisdiccional a donde siempre debió pertenecer, a los tribunales del Poder Judicial, garantizando, por fin, una independencia institucional plena. El contraste institucional es enorme. Pasamos de las juntas, arraigadas en la rama administrativa, de naturaleza tripartita y ahogadas en papel y lentitud extrema, a los nuevos tribunales laborales. Ahora, la justicia recae en el Poder Judicial, impartida exclusivamente por jueces profesionales mediante procesos que son predominantemente orales, diseñados para ser muchísimo más veloces y transparentes. Y el diseño procesal moderno se basa en 2 pasos muy concretos. El paso 1 exige acudir, de forma obligatoria, a los centros de conciliación para intentar llegar a un acuerdo pacífico antes de iniciar un pleito. Esto ayuda a despresurizar el sistema enormemente. Y bueno, si eso no funciona, avanzamos al paso 2, un juicio que es verdaderamente oral y directo ante un juez laboral capacitado. Para garantizar que todo funcione bien, estos nuevos tribunales operan bajo principios jurídicos muy modernos. Y quiero destacar la inmediación procesal. Esto significa que el juez está obligado a estar presente, asumiendo la conducción directa de las audiencias y el desahogo de las pruebas, algo que simplemente no pasaba con el viejo sistema escrito. Sumando la oralidad, la concentración de actos para evitar demoras y la publicidad de las audiencias, se logra construir un entorno procesal súper ágil. También es súper importante notar que esta modernización fue en gran parte un reflejo de nuestros compromisos globales. La creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral nos alineó con las exigencias de la Organización Internacional del Trabajo y del TEMEC. El objetivo es muy claro: erradicar para siempre los sindicatos simulados y garantizar a los trabajadores un voto que sea verdaderamente libre, personal y secreto. En resumen, cimentar la democracia sindical. Para concluir este análisis documental, creo que nos surge una reflexión final muy importante. A lo largo de esta revisión, hemos visto cómo la Constitución de 1917 nos trajo la justicia social para combatir la frialdad del viejo Código Civil, y cómo, 100 años después, la reforma de 2017 nos dotó de tribunales modernos, independientes y orales para hacer valer esos derechos. Con un Estado social de derecho finalmente modernizado, queda en el aire esta gran pregunta: ¿cuál será el siguiente gran reto en la constante evolución de nuestro derecho del trabajo? Definitivamente hay mucho que seguir reflexionando. ¡Hasta la próxima!